El segundo sensor es el sensor de muestra, que se encuentra debajo de donde se coloca la muestra y mide la temperatura desde la que se deriva la señal de SDTA. La señal de SDTA mide los efectos calorimétricos de la muestra. El sensor y el soporte de muestra de este equipo están fabricados con cristal de cuarzo que tiene un coeficiente de dilatación térmica lineal muy bajo y el intervalo de temperatura asciende hasta los 1100 grados Celsius. El sensor está equipado con guías paralelas y estas se mueven libremente en rodamientos sin fracción, en dirección vertical y sigue de forma precisa los cambios dimensionales de la muestra. La carga deseada en el sensor viene producida por un generador de fuerza. Este equipo contiene un motor lineal electromecánico y la fuerza que se suele encontrar dentro de este equipo va desde el rango de 0 hasta 1 newton. También podemos encontrar el gas protector, que se suele usar para proteger las piezas frente a los efectos de los productos de descomposición corrosivo. Un ejemplo sería el gas nitrógeno. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos la curva termomecánica. Esta muestra la medición de las terminaciones dilatométricas e información obtenida sometiendo la muestra a deformaciones periódicas. Como se muestra en la figura 22, la curva de tensión periódica a la que se somete la muestra de amplitud A y deformación experimentada por la misma de amplitud A y deformación experimentada por la misma de amplitud B, la curva de tensión puede descomponerse en un componente en fase con la deformación de amplitud C y entra fuera de fase con la deformación de amplitud D. En este caso, el módulo de almacenamiento será B sobre C, el módulo de pérdida será B sobre D y la tangente del ángulo de desfase es D sobre C. Siguiente, por favor. Bueno, en esta diapositiva presentaré los resultados reales que se obtuvieron de la tesis Aplicación del análisis térmico a la caracterización de materias textiles. Bueno, como se puede ver en la figura 24, que son los datos de la muestra, la muestra son fibras acrílicas y se utilizaron 5 centímetros de longitud de hilo en sentido de la urdimbre. La urdimbre es el conjunto de hilos colocados en forma paralela que forman un tejido. Bueno, primero se inició el equipo de cómputo. Después se abrió el gas nitrógeno puro, que en este caso fueron 35 mililitros sobre minuto. Seguido se inició el módulo termomecánico. Después se introdujeron los datos de la muestra y se eligió el método. Después se preparó y se colocó la muestra. Y por último, se le indicó al módulo comenzar con el análisis. Como se muestra en la figura 25, se presenta la gráfica de la muestra de hilo 14 en sentido de la urdimbre en análisis de termomecánica, que va desde 25 grados Celsius hasta 200 grados Celsius. Siguiente, por favor. Bueno, y por último, las aplicaciones. Bueno, sí. ¿Hola? ¿Me escuchan? Sí, Jimena. Ok. Como se puede ver, esas son las 4, bueno, las primeras 4 son las aplicaciones principales del análisis termomecánico, que es el ensayo de compresión-dilatación, el estudio de transiciones vítreas, el estudio de reblandecimientos y fusiones y el coeficiente Fe-dilatación.
También tenemos el análisis de fluencia y el análisis de estrés térmico de fibras de evaluación de la sinterización. Conocer bien este comportamiento es importante, especialmente en el caso de los materiales que están sometidos a procesos de extensión u orientación durante la fabricación. Bueno, esto sería todo por mi parte y pues le cedo la palabra a mi compañero Julián. Hola, hola, ¿sí me escuchan? Muy despacito, Julián. Hola, hola, probando. Ya se escucha. Ok, bueno, pues yo les voy a presentar lo que sería el tema de calorimetría de barrido diferencial, o DSC, por sus siglas en inglés, que sería Differential Scanning Calorimetry. Y les voy a presentar algo acerca de los instrumentos, cómo funcionan y qué hacen. Bueno, en esencia, la calorimetría de barrido diferencial es una técnica que mide la diferencia en el flujo del calor entre la muestra y una sustancia que vamos a tener siempre de referencia. ¿Siguiente? Bueno, desde un principio puede que este método de análisis sea muy parecido al análisis térmico diferencial. Sin embargo, hay diferencias principales entre estas dos, siendo que este de barrido diferencial mide diferencias en energía, mientras que el análisis térmico diferencial registra diferencias en la temperatura. Pero a pesar de esto, los programas de temperatura para los dos son bastante similares. El análisis de barrido diferencial también es importante mencionar que se considera un análisis cuantitativo, mientras que el análisis térmico diferencial se considera uno cualitativo. Siguiente. Bueno, ¿qué es o cómo funciona esto? Hablando de los análisis térmicos, este es el más utilizado debido a su rapidez, sencillez y disponibilidad. Para este método, la muestra y la referencia se van a colocar en recipientes especiales en el instrumento. Después se van a encender calentadores que suben la temperatura a alguna tasa especificada. Es una temperatura que, pues, dependiendo del experimento que estemos haciendo, el material que estemos analizando, pues vamos a tener una tasa de temperatura que ya vamos a saber. Bien dicho de otra forma, mantienen la calorimetría de barrido a una temperatura constante. Lo que el instrumento hace entonces es medir la diferencia en el flujo de calor. Aquí la gráfica que estamos viendo es bastante simple de leer. Vemos que hay dos líneas, la negra siendo la prueba de calorimetría de barrido diferencial que se hizo a una presión normal de temperatura ambiente y todo eso. Y la gris clara, que sería una temperatura que se hizo a una presión de 13.79 bares. Y pues aquí es bastante fácil de leer, nada más podemos ver que la mitad de la gráfica sería como el punto 0 o el eje X, donde arriba de esa línea invisible, que aquí no la muestran, pero sabemos que está ahí, arriba serían los procesos exotérmicos y por abajo serían los procesos endotérmicos. Podemos ver en ambas líneas que hay dos puntos notables, que sería cuando la temperatura o el flujo de temperatura se cae drásticamente. El primer pico es un proceso endotérmico bastante pesado que ocurre alrededor de 125 grados centígrados. Más adelante vemos alrededor de 400 grados centígrados que hay otro pico que, mientras no es tan drástico, dura por más tiempo. Siguiente. Bueno, existen tres instrumentos que nos permitirían llevar a cabo la calorimetría de barrido diferencial, siendo estos los instrumentos de DSC para potencia compensada, los de DSC para flujo de calor y los de DSC modulados. Cada uno de estos genera una gráfica de temperatura contra flujo que se llama termograma, que es una de las gráficas que vimos anteriormente. Siguiente. Entrando ya a los instrumentos para DSC de potencia compensada, el método consiste en mantener las temperaturas de la muestra y la referencia a un nivel igual mientras se aumentan o disminuyen de forma lineal. ¿Qué significa esto? Que las muestras que podemos ver ahí, que están en los recipientes, en la gráfica de la derecha, podemos ver que están en unos recipientes cuadrados con calentadores dentro de ellos. Estos a su vez están arriba de unas plaquetas que están conectadas al sumidero de calor, donde van a estar recibiendo la energía. Se utilizan dos unidades de calentamiento independientes muy pequeñas para felicitar el calentamiento, enfriamiento y equilibrio. Estas están unidas a un sumidero de calor
que es el que les mencioné, y ese mantiene la temperatura controlada. Los soportes que contienen la muestra y la referencia tienen termómetros internos, que es lo que nos ayuda con la medición del flujo de temperatura. Esta técnica proporciona una menor sustentabilidad que la de DSC de flujo de calor. Sin embargo, por el tiempo de respuesta, este es más rápido, por lo que es más adecuado para cuando necesitamos hacer experimentos donde necesitamos hacer muchos chequeos en el flujo de calor, o cuando necesitamos estar revisando el equilibrio muy rápido. Siguiente. Bueno, los instrumentos de DSC de flujo de calor. En estos se mide la diferencia en el flujo de calor en la muestra y en la de referencia, igual que antes, pero aquí la temperatura cambia a un ritmo constante. Ambas, la muestra y la referencia, van a estar ubicadas sobre platillos de aluminio que a su vez están ubicados sobre un disco de Constantan. En la derecha podemos ver los platillos donde están las muestras, y la plaqueta de Constantan sería la línea que está horizontalmente sobre todo el equipo, que podemos ver ahí, que es como un color gris claro. Y bueno, estos se calientan con una misma unidad calefactora que viene desde abajo, que nosotros no alcanzamos de ver. Sin embargo, podemos ver que hay unos hilos conectados a los platillos, y aquí podemos ver que son dos en la izquierda y dos en la derecha. En cada uno de estos, uno de los hilos va a estar suministrando el calor y el otro lo va a estar midiendo. Y el que está suministrando el calor lo está haciendo de forma controlada, y nosotros desde un sistema exterior podemos ir diciéndole a la máquina cuánto calor está suministrando. Bueno, siguiente. Aquí faltó mencionar un instrumento que sería el de DSC para la DSC modulada, donde se usa la misma configuración de celda y calefactores que en el sistema de flujo de calor que acabamos de ver. Sin embargo, la diferencia es que los de DSC modulada manejan un programa de temperatura global donde se supone una función sinusoidal para producir un microciclo de calentamiento, lo que significa que vamos a tener un termograma diferente, como es el que estamos viendo aquí. El sistema de DSC modulada produce un termograma desconvulsionado, donde no solo podemos ver el flujo de calor total, sino también vamos a estar viendo el flujo de calor reversible y reversible. Algo así como veíamos en la clase de comportamiento mecánico de los materiales. Vemos que cuando deformamos un material, tenemos una sección elástica que se puede recuperar y una sección plástica que ya no. Algo así pasa cuando hacemos experimentos de flujo de calor, donde podemos hacerle daño a la muestra, y hay un daño que es reversible y hay un daño que es irreversible. Y entonces aquí podemos ver las dos, donde el flujo de calor total es como la suma de las dos interacciones. Y entonces este termograma que estamos viendo se tomó a partir de un aparato de calorimetría de barrido diferencial modulada, donde se muestran estos componentes. Siguiente. Bueno, aquí estamos viendo lo que sería un típico termograma de calorimetría de barrido diferencial obtenido para un material polimérico. Aquí podemos observar varios puntos interesantes. El primero sería cuando la línea de la gráfica tiene el primer bajón, que es donde empieza el proceso que sería de cristalización de un material. Luego, más adelante, alrededor de 90 grados centígrados, vemos que hay un proceso exotérmico bastante importante, muy exagerado. Luego, mucho más adelante, en 160 grados centígrados alrededor de eso, hay un proceso endotérmico. Cuando estos dos procesos terminan, ya acercándose al final de la gráfica, ahí sería cuando terminaría el proceso de cristalización de un material. Siguiente. Bueno, hablando ahora de las aplicaciones, la DSC tiene muchas para determinar las características de los materiales. Entre las aplicaciones cuantitativas tenemos métodos para obtener los puntos de fusión, la determinación del grado de cristalización de materiales cristalinos y las temperaturas de transición vítrea. Hablando específicamente de las temperaturas de transición vítrea, esta es una de las aplicaciones más importantes para la calorimetría de barrido diferencial, ya que las propiedades físicas de un polímero sufren considerables cambios a la temperatura de transición vítrea, en donde el material pasa de un estado cristalino a uno similar al del caucho. En esta transición, el material manifiesta cambios de volumen y en la expansión. En el flujo de calor,
y en la capacidad calorífica. En cuanto a la cristalidad e índice de cristalización, es un factor importante para determinar las propiedades del polímero, ya que los grados de cristalinidad se determinan mediante la espectroscopía, en el infrarrojo, difracción de rayos X, mediciones de la densidad, métodos térmicos, pero en la mayoría de los casos el DSC es el método más fácil para hacerlo. Y finalmente tenemos para determinar las propiedades cinéticas de las reacciones, que simplemente se refiere al comportamiento mecánico que va a tener el material cuando lo sometemos a temperaturas constantes, donde estas van a estar incrementando o teniendo un flujo constante, pues. Bueno, y creo que eso sería todo por mí. Le cedo la palabra a mi compañera Mafer para que termine la presentación. Gracias. Muy bien. Como último lugar, yo les voy a hablar del análisis dinamomecánico, que es una técnica bastante importante que se utiliza para medir las propiedades mecánicas y viscoelásticas de los materiales, como termoplásticos, termoestables, elastómeros, cerámicos. Con esta técnica, la muestra se somete a una tensión periódica en uno de los distintos modos de deformación que ya conocemos, como son la flexión, la tensión o compresión. Se miden como módulos de la función de tiempo o la temperatura, y estos proporcionan información sobre las transiciones de las fases. Ahora les voy a hablar un poquito de los aparatos que utilizamos para medirlos. Como primer lugar, tenemos el analizador mecánico dinámico DMA1. Con este es posible realizar mediciones en todos los modos de deformación estándar, que como ya les comenté son los de flexión, tensión y compresión. Con este aparato podemos incluso medir muestras líquidas. A diferencia de otros, este tiene un cabezal de medición giratorio, y gracias a su posicionamiento flexible es posible realizar mediciones con las muestras líquidas. También sirve para medir coeficientes de expansión y de efectos debidos a la afluencia. Tiene una amplia zona de temperatura, admite temperaturas desde los menos 190 grados centígrados hasta los 600 grados centígrados. Muy bien, otro de los aparatos de los que les voy a hablar sería el DMA-SDTA. Este establece estándares, nuevos estándares, y a diferencia de los convencionales, sus beneficios es que tiene mayor rendimiento y el rango de su frecuencia es de hasta 1000 Hz, por lo que puede simular el comportamiento de materiales reales. La tecnología de la medición de este aparato nos permite medir con fuerzas con un intervalo desde 1 milinewton hasta 40 newtons. De igual forma, sus frecuencias van desde 0.001 Hz hasta los 1000 Hz. Ahora voy a mostrarles algunos de los resultados reales que podemos obtener a través de esta técnica. En estas dos gráficas podemos observar el resultado que se dio para el módulo de almacenamiento y el módulo de pérdida para una aleación de zinc de 21%, aluminio con 2% y cobre, que para este análisis se utilizaron frecuencias de 0.01, 0.1, 1, 10 y 100 Hz, con un barrido de temperatura de entre 25 y 300 grados centígrados. El módulo de almacenamiento, ¿me regresas tantito? Ajá. Que está relacionado con el módulo elástico, disminuye con la temperatura para todas las frecuencias, como podemos observar. La disminución es mucho más notoria o pronunciada a los 0.05 Hz y menos marcada para los 100 Hz. De igual forma, se observa un pequeño pico entre los 279 y 300 grados centígrados, que esto lo podemos asociar con la transformación eutectoide de esta aleación. Muy bien, ahora sí, la siguiente, por favor. Bueno, dentro de las aplicaciones principales que podemos obtener de este análisis son que podemos determinar las propiedades, como ya les comenté, mecánicas, como los módulos de materiales viscoelásticos. Podemos detectar los movimientos moleculares de la muestra. De igual forma,
el desarrollo de las relaciones entre las propiedades, la estructura o morfología de los materiales, entre los que se cabe descartar estos que les comentamos aquí, que son como transición vítrea, transiciones secundarias, cristalinidad, pesos moleculares, compatibilidad de distintas fases, envejecimiento físico y químico, procesos de curado, creep y relajación de esfuerzos. Y muy bien, pues de nuestra parte es todo. Esperemos les haya gustado. Y estas son nuestras preguntas. Muy bien, joven, no, pues pusieron muchos ejemplos, pues reales, ya nada más como un único comentario para que le pongan así la cereza al pastel, siempre pongan la bibliografía hacia abajo, como un pie de página en cada diapositiva de donde ustedes están consultando la información y le da un plus a su presentación para que el espectador ve y diga, pues esa bibliografía, o sea, estamos hablando de pues el nombre del autor, el nombre del trabajo, de si fue una tesis, si fue una revista, si fue un libro, si fue una divulgación, si fue una memoria de algo, no sé, si alguna revista, algún volumen y las páginas. Entonces, nada más esa es la única recomendación que yo les haría aquí. Pues la verdad, ahí en escuela, el único elemento o el equipo que es más propio hablar de equipo, no de aparato, para que ustedes ya de ahora en adelante digan el equipo tal, no el aparato. Lo correcto es decir el equipo. Bueno, el equipo que está ahí en la escuela, y en rayos X, que pertenece al posgrado, pues es un dilatómetro, entonces ahí se está haciendo parte de lo que por aquí están comentando, pero en CEU es donde están todos los equipos, ¿verdad? El TGA, el DTA, el análisis térmico gravimétrico, diferencial, térmico, entonces ahí están todos con la maestra Remedio, pero pues no vamos a poder ir, pero ahí están todos los que están comentando aquí, pues se fijan, podemos ver el efecto de algunas de las reacciones, pérdidas de peso, transformaciones de fase, sí, ya sea en alguna de las técnicas endotérmica, exotérmica, y dependiendo de eso, podemos ir agrupando algunos de sus resultados que se puedan obtener en sus probetitas, ¿verdad? Pero bueno, se ocupa, les digo, casi un puro subtema un tema para cada subtema de esta unidad, que sí está muy amplio. Pero bueno, lo fundamental ahí está, pues para mí quedó claro y pues bueno, yo creo que tienen clase ahorita, entonces pues ahora sí le vamos a cortar a lo de las preguntas. Entonces van contestando las preguntas, acuérdense que el equipo 1 no sé si ya mandó sus preguntas, no me acuerdo. Las acabo de mandar, maestro. No, pues ustedes son el equipo 2, no el equipo 1. O sea, ustedes los de ayer ya me la mandaste ahorita, Luis, pero los que expusieron. Ah, tú eres del 1. Ah, entonces ya está. Sí. Bueno, entonces ahí en el chat, los de este equipo y vayan anotando esas preguntitas y pues nos vemos el lunes, jóvenes. Todo les queda de tarea estar resolviendo, pues ahora sí los que no han expuesto las 15 preguntas y los que ya expusieron, pues nada más 10 preguntitas. Entonces, nos vemos el lunes, vayan haciéndolo en su libreta. Sí, profe, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, jóvenes, por su esfuerzo y seguimos el lunes con el último equipo. Hasta luego.